cuando anuncia y promete la venida del Espíritu Santo, le llama el Paráclito. Jesús le llama al Espíritu Santo el Paráclito. Literalmente, aquel que es llamado junto a uno. Aquel que es llamado junto a uno. Advocatus. Paráclito se traduce habitualmente por consolador. Siendo Jesús el primer consolador, el mismo Señor llama al Espíritu Santo Espíritu de verdad. Vamos a consultar la palabra de Dios. Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo del 16 y también el versículo 26. Y yo le pediré al Padre que os dé otro Paráclito, que esté con ustedes. Y luego en el versículo 26, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre, será quien os lo enseñe todo y os vaya recordando todo lo que os he dicho. Ese es el Espíritu Santo, quien nos enseña, quien nos recuerda. Luego también en San Juan capítulo 15, versículo 26. San Juan capítulo 15, versículo 26. Dice así la palabra de Dios. Cuando venga el Paráclito, que os enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad, que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Así dijo Jesús. El Espíritu Santo dará testimonio de Él y lo dará a través de nosotros, con la docilidad que podamos tener a ese Espíritu Santo. San Juan capítulo 16, versículo 7 dice, sin embargo, os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a ustedes el Paráclito. En cambio, si me voy, os lo enviaré. Así dice Jesús en el Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículo 7. Paráclito, dice el numeral 692 del Catecismo de la Iglesia Católica, Paráclito se traduce habitualmente por consolador. Y Jesús es el primer consolador y el Espíritu Santo va a venir a dar testimonio de Él. Y vamos a escuchar lo que dice la palabra de Dios, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Hijos míos, os escribo esto, para que no pequéis. Pero si alguno peca, tenemos a uno que abogue ante el Padre, a Jesucristo, el justo. Ese es el consolador. Es el primer consolador, dice nuestra Santa Madre Iglesia a través del Catecismo de la Iglesia Católica. Y el mismo Señor llama al Espíritu, Espíritu de verdad. Lo que acabamos de escuchar en San Juan 16, 13. Dice, cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad plena. Pues no hablará por cuenta propia, sino que hablará de lo que oye y os comunicará lo que está por venir. Así dice la palabra de Dios, Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículo 13. Además de su nombre propio, estamos viendo los apelativos del Espíritu Santo. Además de su nombre propio, dice el Catecismo, que es el más empleado en el libro de los Hechos y en la carta de los apóstoles, en San Pablo se encuentran los siguientes apelativos respecto al Espíritu Santo. Dice así, el Espíritu de la promesa. Es un apelativo. El Espíritu de la promesa. Otro apelativo, el Espíritu de adopción. Otro apelativo,
el Espíritu de Cristo. Otro apelativo, el Espíritu del Señor. Siguiente apelativo, el Espíritu de Dios. Otro apelativo, el Espíritu de gloria. ¿Cómo se describe el Espíritu Santo? ¿Cómo se le denomina al Espíritu Santo? Ese apelativo, el Espíritu de la promesa. Así lo llama la palabra de Dios en Gálatas 3, versículo 14. Escuchemos lo que dice Gálatas 3, versículo 14. Y esto para que la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles en Cristo Jesús y para que recibiéramos la fe y para que recibiéramos por la fe la promesa del Espíritu. Para que recibiéramos por la fe la promesa del Espíritu. El Espíritu de la promesa. Luego también en Efesios capítulo 1, versículo 13. Efesios capítulo 1, versículo 13. Dice así, en Efesios 1:13, en él también vosotros, después de haber escuchado la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, creyendo en él, habéis sido marcados con el sello del Espíritu Santo prometido, el Espíritu de la promesa. Luego también en la Biblia se le denomina al Espíritu Santo, otro apelativo que se le da es el Espíritu de adopción, el Espíritu de adopción. Romanos 8:15 dice en Romanos 8:15, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para renacer en el temor, sino que habéis recibido un espíritu de hijos de adopción, en el que clamamos, Abba, Padre. Abba, Padre. Y ese es el espíritu que hemos recibido. No hemos recibido un espíritu de esclavitud para recaer en el temor, sino que habéis recibido un espíritu de hijos de adopción. El espíritu de adopción. Luego en Gálatas capítulo 4, versículo 6 también dice, como sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, que clama, Abba, Padre. Como sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, que clama, Abba, Padre. El espíritu de adopción. Luego también se le conoce al Espíritu Santo, se le llama al Espíritu Santo como el Espíritu de Cristo. Romanos 8:11 dice, y si el Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el que resucitó de entre los muertos a Cristo Jesús, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por el mismo Espíritu que habita en vosotros. Así dice la palabra de Dios. El Espíritu de Cristo, Romanos 8:11. También se le conoce otro apelativo al Espíritu Santo, es el Espíritu del Señor. 2 de Corintios capítulo 3, versículo 17, y dice así, ahora bien, el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Así dice la palabra. Es el Espíritu del Señor. Y donde Él está, hay libertad. También se le llama al Espíritu Santo el Espíritu de Dios. Romanos 8:9. Pero vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. En cambio, si alguien no posee el Espíritu de Cristo, en cambio, quien no posee el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Quien no posee el Espíritu de Cristo. Así se le denomina el Espíritu de Cristo.
el Espíritu del Señor, el Espíritu de Dios. Romanos 15:19 dice así: con la fuerza de signos y prodigios, con la fuerza de signos y prodigios, con la fuerza del Espíritu de Dios, tanto que en todas direcciones, partiendo de Jerusalén y llegando hasta Giría, he completado el anuncio del Evangelio de Cristo. Con la fuerza de signos y prodigios, con la fuerza del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, así se le conoce al Espíritu Santo. Y así hay más citas bíblicas: 1 Corintios 6:11, 2 Corintios 7:40, que nos hablan del Espíritu Santo como el Espíritu de Dios. Y en San Pedro, el Espíritu de la gloria, dice así en 1 Pedro 4:14: si os ultrajan por el nombre de Cristo, bienaventurados vosotros, porque el Espíritu de la gloria, que es el Espíritu de Dios, reposa sobre vosotros. Una vez más, escuchemos lo que dice la palabra de Dios. Si os ultrajan por el nombre de Cristo, bienaventurados vosotros, porque el Espíritu de la gloria, que es el Espíritu de Dios, reposa sobre vosotros. El Espíritu de la gloria, el Espíritu de la gloria, el Espíritu de Dios que reposa en nuestras vidas. Terminamos aquí esta breve catequesis. Que la Virgen Santísima te fortalezca y te ayude para que el Espíritu Santo pueda ser invocado por lo más íntimo de tu ser, para que pueda unirte a Cristo, pueda comunicarte esa salvación que Jesús nos ganó desde la cruz.